Hola, bienvenidos nuevamente. Los saludo desde la trinchera de mi oficina. En esta oportunidad quiero referirme a ustedes para tocar un tema muy importante, que es el tema de la oralidad en el marco del derecho procesal. Oralidad que por supuesto se ha hecho recurrente en las últimas 2 décadas en el caso colombiano, en materia civil, laboral, administrativo y por supuesto en materia de derecho penal. En esta oportunidad, quiero referirme a las técnicas de la oralidad, aspectos sustanciales genéricamente de la teoría de la comunicación de la oralidad, que pueden ser replicables sin duda alguna en el marco de la formación de los abogados y por supuesto en las audiencias donde nosotros participamos o en aquellos escenarios donde el abogado interviene con sus pretensiones comunicativas. Les compartiré unas diapositivas o filminas de la cual finalmente ustedes harán inferencia, ¿no? De aquello que les gusta o no les gusta, o que pueden ser aplicables o no dentro de su formación o dentro de su actuación profesional. De tal forma que no me queda otra cosa y sino decirle bienvenidos a participar de este tema que es muy importante. Hola, tal cual como lo hemos prometido, hablaremos de la oralidad procesal, tema que es de suma trascendencia en nuestros tiempos y más en las últimas décadas, en particular en Colombia. Hablar de la oralidad implica fundamentalmente preguntarnos, ¿por qué la oralidad? ¿Qué se busca con ello? Y en efecto, ir a unos interrogantes que poco a poco nos van llevando, quizás a pocas respuestas, a pocas soluciones, pero sí a generar interés, inquietudes, que en últimas nos llevan fundamentalmente a dar un respaldo a las implicaciones de la oralidad. Así entonces, algunas de las objeciones a las que se ha enfrentado la oralidad en los últimos tiempos predicen, por un lado, que resulta propio los sistemas angloamericanos y germánicos, que recobra vigencia en Alemania durante la segunda mitad del siglo pasado. La respuesta a esta objeción es el proceso en la Roma antigua, que incluye la oralidad, de modo que no es del todo ajeno a la evolución de los sistemas románico-canónicos o del derecho continental o del civil law. Otra característica en particular a estas objeciones es que es un proceso oral y la idea cognitiva es más superficial y por lo tanto la sentencia o al dictarse precipitadamente puede resultar desacertada. Ante esto es menester señalar que el juez asume un papel activo durante el proceso, no es un espectador que permite dominar y conducir el proceso, acerca de la justificable en los tribunales con una mayor democratización y por supuesto de un contacto sobre la inmediación que permite una mayor humanización y socialización del proceso, y asegurar con ello una mayor veracidad y sinceridad de las pruebas que son cotejadas en la concentración de las audiencias. Tercero, las partes pueden exponerse a sorpresas, omisiones o errores, dudas, dada la flexibilidad inherente en un proceso oral. Cuestión que es cierta y que por supuesto las objeciones no son dadas para tomarlas en desprecio, sino para representar transformaciones sólidas. Una de ellas en este último punto es que la inflexibilidad permite omisión, permite suprimir cosas que en efecto si no se planifican bien se puede incurrir de forma recurrente en esos errores. La opinión de algunos tratatistas en particular sobre la oralidad ha manifestado puntualmente en el caso de Juan Merco Rivera Sánchez, quien menciona que la oralidad propicia y conduce a la humanización del proceso, por cuanto respeta la dignidad humana. Y esto también permite la actualización y el acercamiento al ser humano y mejora la comunicación procesal, haciéndola más flexible y expedita, pues así lo permite de alguna manera ese cotejo que se da frente a frente, que permite ver a los ojos al contrario y que en consecuencia genera una empatía entre las partes que participan dentro de la audiencia orales. Otro tratadista muy importante como María Antonieta San plantean que la oralidad tiene y también es una función moralizante, pues que contribuye por su inmediatez a evitar las estrategias de los litigantes contrarias
a la mala fe, contrarias a la lealtad procesal, lo cual hace que sin duda alguna se actúe en buena fe y lealtad procesal y que se evite de alguna manera evitar dichas estrategias que pueden manchar el buen cauce del proceso. Frente a la inmediación, por ejemplo, se ha establecido que podemos describirla de manera simple, como la aproximación física del juez o la jueza a las partes al momento de tomar las principales decisiones judiciales en la audiencia, de cara al ciudadano y a la ciudadanía, que permite establecer una transparencia que ello implica que se convierta en un eficiente mecanismo legitimador de la justicia, dado que no es una justicia residual, sino que una justicia pública, donde las partes tienen control sobre lo actuado. El doctor Edgardo Villamil Portilla, uno de los más grandes doctrinantes de nuestros tiempos, lo expresa en forma categórica. Con el proceso por audiencia se va a construir una nueva modalidad de juez, porque éste no va a estar escondido detrás de los expedientes, sino que tendrá que estar frente al conflicto jurídico que se presenta ante sus ojos. En la publicidad, que es otro de los valores grandes del sistema procesal y por supuesto de los sistemas orales por audiencia, predica que la publicidad es parte esencial del juicio por audiencia, porque rompe con el fetiche de lo secreto, del misticismo propio de lo escritural. Para el ciudadano que ha implicado el sistema escrito, ya no hay reserva alguna. La oralidad ennoblece la legitimidad de las decisiones judiciales, porque son adoptadas en frente de todo, de manera transparente, abierta y sin ocultamiento alguno. Dice Stephen Leibs, lo que ocurre a la vista o oídos del público goza siempre de confianza y es siempre un punto de placer y un punto de confianza y un punto de generar acercamiento entre las partes cuando se puede cotejar con los propios sentidos. En materia de concentración, el maestro Juan Montero Aroca nos ilustra al respecto y señala que la concentración supone que los actos procesales deben desarrollarse en una sola audiencia o en todo caso en unas pocas audiencias próximas temporalmente entre una y otra, es decir, entre sí, con el objeto evidente de que las manifestaciones realizadas de palabras por las partes ante el juez y las pruebas permanezcan fielmente en la memoria de esto a la hora de dictar sentencia. El ideal de todo procedimiento es la concentración en una sola audiencia, que todos los alegatos se presenten en un solo propósito, que la práctica, la prueba incluso y la resolución del asunto se den en una sola audiencia. Por supuesto que eso es un reto mayúsculo, pero sin duda si no apostamos a él, nunca será posible la materialización de aquel sueño establecido en la máxima de la oralidad. La concentración, en efecto, es otro de esos elementos que resulta determinante o clave para entender las dinámicas de la oralidad. Para ello, el artículo 181 del CEPACA precisa que la audiencia se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, y a renglón seguido dispone que la audiencia se podrá suspender excepcionalmente en los siguientes casos: cuando sea necesario dar traslado a la prueba de su objeción o de su tacha a la contraparte; y dos, a criterio del juez, dada la complejidad de la situación, aunque la norma en cita regula específicamente la audiencia de prueba, consideramos que las reglas se hacen extensiva a las demás audiencias, dadas las circunstancias particulares de cada una de ellas. El Código General del Proceso, por su parte, en el artículo 107, establece que la audiencia y las diligencias y la concentración son importantes, y dado que toda audiencia o diligencia se adelantará sin solución de continuidad, el juez en este caso deberá reservar el tiempo suficiente para agotar el objeto de cada audiencia o diligencia. El incumplimiento de esta debe estar constituirá una falta grave sancionable conforme al régimen disciplinario que regula a los jueces y por supuesto a las partes que pretenden generar dilaciones dentro del proceso. ¿Qué más se ha planteado en todo este tiempo sobre la oralidad? ¿Qué otros aspectos resultan determinantes aparte de los genéricos que ya hemos planteado?
Pues sin duda, como establece el profesor Pablo Raúl Bonorio, para ordenar la exposición oral es necesario aplicar ciertas técnicas que van desde la introducción, que es presentar la cuestión, anticipar la respuesta y definir los conceptos centrales que yo pretendo exponer. Presentación de los argumentos centrales siempre deben estar presentes. Debo ser muy cuidadoso con lo que yo expongo en la audiencia oral. La exposición de los subargumentos deben tener un anclaje que respalde los argumentos centrales. Es decir, el apoyo de estos segundos son fundamentales para consolidar los primeros. Anticipar objeciones a nuestra argumentación y responderlas en la medida que sea posible. Para ello, doy como consejo siempre tener un plumero o un lapicero y una hoja que usted pueda escribir en dicha agenda lo que puede ocurrir o acontecer. Y en efecto, advertir si hay errores, no que yo los pueda alegar más adelante en la audiencia. En efecto alguno, las objeciones deben hacerse y ojalá de forma inmediata, pero como bien se sabe, se necesita que éstas sean justificadas porque no se puede objetar por objetar. Especular sobre los posibles argumentos para defender la tesis opuesta a la nuestra y mostrar su falta de solidez es parte de la técnica que seguir consolidando. Recapitulación entonces, recordar la tesis central defendida y los argumentos centrales que yo voy a exponer. Con esa claridad, por supuesto que el nivel de éxito es grandísimo y es muy favorable. Las audiencias se establecen en la acción comunicativa que suele desarrollarse en tres niveles o estilos jurídicos, dependiendo del momento procesal. Estos tres niveles comunicativos son el diálogo, el debate y el discurso. Con relación al primero, el diálogo, lo entendemos como todo intercambio discursivo, argumentativo, en donde los participantes buscan sustancialmente la verdad o tratan de resolver un problema de mejor manera posible. Según indicado en la audiencia inicial, básicamente hay un diálogo jurídico del juez y las partes. Particularmente, al momento de fijarse el litigio en el artículo 180, numeral 7, lo acuerda y se invita a las partes a conciliar. Y al decretar y recaudar las pruebas, la audiencia de pruebas, esto es la práctica del interrogatorio y los peritajes, etcétera, son momentos procesales en donde predomina el diálogo esencialmente. Un segundo elemento o segundo escenario es el debate. En ese sentido estricto, lo entendemos como el enfrentamiento directo entre las partes respecto a la valoración probatoria, ante las situaciones fácticas o normativas relacionadas con el caso concreto. Los recursos que se interponen contra las decisiones judiciales son un buen ejemplo en un debate, porque el recurso de la apelación o reposición deberá sustentarse en la audiencia y en ella misma se dará traslado a los demás sujetos procesales para la réplica argumentativa correspondiente. En cuanto al discurso, lo entendemos como la intervención de las partes en la audiencia, que buscan convencer y persuadir bajo los criterios de integralidad, facticidad y normatividad, los cuales sin lugar a duda, establecen de alguna manera predisposiciones a ser entendidas o escuchadas. Este particular momento del discurso es propio de las audiencias de alegación y de juzgamiento, reguladas por el artículo 182 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, en el cual se indica que las partes y los demás sujetos procesales tendrán hasta 20 minutos para ser oídos en la audiencia. Dentro de las funciones básicas del interrogatorio que deberían tenerse de presente se establece la efectividad, que debe ser conocida, debe estar establecida de forma concisa, precisa y evitar toda información innecesaria o superflua que se vaya por las ramas. La lógica, para obtener un relato coherente de los hechos y así fijar los puntos claves de la memoria del juzgador. El convencimiento racional, porque es el convencimiento del juez al final del proceso oral, y a través de los testigos se logra el relato veraz de los hechos, cómo ocurrieron, y se logra el relato, por supuesto, con solidez jurídica. La planeación es una de las características relevantes a la hora de construir y planificar
nuestra participación oral. En ella se demanda con relación a la información que debo organizar para presentar. 2. Determinar las metas u objetivos de acuerdo a las personas entrevistadas, su relación y su calidad con el caso concreto. Identificar los temas a tratar bien definido, definir la información que se quiero tener y posteriormente preparar un esquema en el cual se enuncien los temas que se deberán cubrir. Cuarto, elaborar los cuestionarios de manera lógica, clara y organizada, que permitan generar un control entre preguntas y respuestas. Determinar los hechos que quieres conocer. Y para ese determinamiento de los hechos es importante tener una relación con la lógica que permite descubrir la prueba, los hechos históricos. Sexto, seleccionar las preguntas básicas para cada hecho y determinar la finalidad que se ha establecido en ellos. Algunas recomendaciones en la audiencia oral. En materia de audiencia oral, debe tomarse apunte. Esto le servirá para la preparación de la discusión final. Utilice los apoyos visuales, destacar la información clave, explicar detalles, cosas importantes. Debe establecer un tiempo y un ritmo de interrogatorio. Tener una medida del tiempo y concentración en los hechos relevantes con ese testigo. Cuarto, indicar y determinar con fuerza. Sirve para grabar en la mente del juez la contundencia de la declaración. Es decir, cuando existe un elemento clave que yo sustraigo en el interrogatorio, yo puedo sencillamente volver a hacer una pregunta para reafirmar lo que quiero que el juez escuche. Por ejemplo, si usted está preguntando en el día X del lugar de los hechos, ¿cuál era la camisa que tenía el señor que se le imputen los cargos del delito de homicidio? Si el testigo señala que la camisa es roja y que la persona es de tez blanca y que tiene rizos de cabello rubio, y si esa descripción es fehaciente para descubrir la responsabilidad de alguien en un hecho delictuoso, sencillamente podría yo utilizar esa técnica señalando, ¿me podría usted nuevamente indicar cuáles eran las características que usted observó el día que ocurrieron los hechos frente al sujeto que se presume que cometió el homicidio? Por favor, indíquemelo. Y de esa forma, yo llevo a la persona que nuevamente pueda efectuar y pueda generar una pretensión donde cale más en la memoria del juez. ¿Cómo hacemos la pregunta directa en un interrogatorio? Estas preguntas deben ser cortas, claras y sencillas. Estas preguntas deberían ser abiertas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Estas preguntas deberían incrementarse y después de incrementarles, deben estar claras. Luego que vio usted qué hizo, usted qué realizó, qué pensó después de eso. Énfasis sobre el tiempo, duración, distancia, intensidad. Debo tener muy claro esto, porque no puedo hacer preguntas muy largas que se pierde la comprensión. Usar ayudas visuales, fotos, mapas, diagramas, documentos, dado que una de las lógicas mentales es que una imagen vale más que mil palabras. Formas de interrogatorio. Dentro de las mismas formas que se pueden establecer interrogatorio, se comprenden preguntas narrativas que invitan a los testigos a describir eventos con sus propias palabras. Eso es muy importante. Preguntas narrativas que invitan a los testigos a describir eventos con sus propias palabras. Repito, es sumamente importante. Preguntas abiertas, narrativas que son puntuales, que se limitan la respuesta en alguna manera. Preguntas cerradas, buscan información y pruebas específicas. Pregunta de seguimiento, no guardan ningún patrón específico, pero me permiten hacer un control con las preguntas anteriores. Así como se pregunta, así como se habla, se expone en el marco de la realidad, así también se establecen objeciones. Sobre el particular, presentamos un catálogo de objeciones. Son más o menos 10 que podemos compartir. La primera, pues evitar preguntas confusas o poco claras, que son aquellas que son formuladas de manera ambigua, sin que sean comprensibles para el testigo o perito, y que tienen un uso de tiempo complejo. Una pregunta es poco clara cuando el testigo no entiende pausarse en ella
en términos complejos y en términos técnicos. Cuando hay una ecuación, cuando se infunde temor o son con un contenido amenazante, cuando se establece una pregunta que ecuaciona, es aquella que trae una amenaza vedada o implícita al testigo de carácter ilegítima. Ejemplo, le recuerdo a usted, puede estar cometiendo un delito de falsedad en testimonio. Si bien no se puede cometer delito en falsedad, no tiene por qué recordar. Sugestivas, preguntas sugestivas son aquellas que sugieren la respuesta. La información buscada está incluida en la pregunta. Son aquellas que contienen su propia respuesta y por lo tanto son preguntas que deben objetarse de forma clara e inmediata. Engañosa o capciosa. Una pregunta es engañosa cuando contiene información falsa que intenta confundir al testigo. Otras formas de objeción también que aparecen son las preguntas ambiguas. Una pregunta ambigua es si es aquella que puede ser interpretada de diferentes formas, lo que la transforma en un poco clara o confusa. Si puede ser interpretada de diferentes formas o si es tan poco clara que confunde al testigo y ni siquiera nadie la puede interpretar correctamente. Preguntas de conclusión u opinión. Una pregunta es argumentativa si resume información o busca analizar pruebas y demostrar conclusiones. Cuestión que está vedado en los interrogatorios, pues el abogado debe expresar sus argumentos en los alegatos de clausura. Son prohibidas además en aquellos casos para los cuales se requiere el conocimiento de una ciencia o arte para arribar a una conclusión. Preguntas Preguntas compuestas. Una pregunta es compuesta si puede, tiene más de una afirmación y para ser objetable, alguna información debe estar poco al testigo, de modo que se centre fundamentalmente en establecer la claridad del testimonio para evitar dichas respuestas o preguntas compuestas. Cuarto, pregunta ya contestada o reiterativa. Una pregunta fue contestada solo puede ser objetada en el evento que intenta engañar si es usada para precisar información y no es objetable. Quinto, objeciones, preguntas que solicitan información inadmisible, aquellas que vulneran derechos y garantías, preguntas que siguen conclusiones a testigos sobre los hechos que requieren opinión de perito o experto y la cual los testigos no estuvieron ni siquiera por ahí. Así entonces, la oralidad se establece en diferentes marcos y así uno de ellos es en la oralidad que se establece en el Código General del Proceso, que es la quimera de la oralidad en Colombia en los últimos años. Sobre este particular, como ya se ha señalado en el Código General del Proceso, se han hecho tres apuestas importantes: a la oralidad, a la publicidad y a las audiencias en cuanto a la concentración y la inmediación. Al respecto, los deberes de las partes apoderados dentro del proceso que se han definido, ¿cuáles son? Por un lado, deben abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos a esas exposiciones orales, es decir, se debe conservar el decoro profesional, se debe guardar el debido respeto al juez y a los empleados de éste y a las partes, o a los auxiliares de justicia que acompañen al juez en su diligencia. Dentro de los otros requisitos del interrogatorio de parte, que son necesarios sumarlos a la dinámica de lo que estamos planteando, tiene que ver, por ejemplo, con que el interrogatorio será oral y eso debe tenerlo claridad todo abogado. Segundo, que el peticionario podrá formular la pregunta por escrito, en pliego abierto o cerrado, que podrá acompañar al memorial en que pida las pruebas y presentarlo o sustituirlo antes del día señalado para la audiencia. Adicionalmente, si el pliego está cerrado, el juez lo abrirá al iniciarse la diligencia judicial. Si al solvente concurre en la audiencia, durante el interrogatorio la parte que solicita la prueba podrá sustituir y completar el pliego que haya presentado por preguntas verbales, total o parcialmente. Quinto, el interrogatorio no podrá exceder de 20 preguntas, pero el juez podrá adicionar con las que estime convenientes para lograr una confianza legítima en la decisión. Otros requisitos del interrogatorio de parte está en que el juez excluirá las preguntas que no se relacionen con la materia del litigio,
las que no sean claras, las que no sean precisas, las que hayan sido contestadas en la misma diligencia o en un interrogatorio anterior, y las inconducentes a las manifestaciones superfluas dentro del proceso. Las partes podrán objetar preguntas por las mismas causas de exclusión a que se refiere el inciso anterior. En este evento, el objetar se limitará indicando la causa y el juez resolverá de plano mediante decisión que no es susceptible, en efecto, de recurso alguno. Las preguntas relativas a los hechos que impliquen responsabilidad penal se formularán por el juez sin juramento, con la prevención al interrogado de que no está en deber de responderlas si así lo estime o conveniente. Cada pregunta deberá referirse a un solo hecho. Si contiene varios, el juez la dividirá de modo que la respuesta se da por separado en relación con cada uno de ellos, y la división se tendrá en cuenta para los efectos de los límites de pregunta, que son 20. Las preguntas podrán ser o no ser asertivas, y así entonces encontramos que dentro de esos requisitos se establece adicionalmente que las preguntas se formularán oralmente. En la audiencia, sin embargo, si la prueba se practica por comisión, pues las partes podrán entregar cuestionario escrito antes del inicio de la audiencia. Cada pregunta versará sobre un hecho y deberá ser clara y concisa. Si no reúne los anteriores requisitos, el juez la formulará de manera indicada. Dentro del marco de la audiencia de instrucción y juzgamiento, se ha establecido el marco de la oralidad, ¿no? Que el juez deberá disponer del tiempo suficiente para practicar todas las pruebas decretadas, oír los alegatos de las partes y, en su caso, proferir toda la sentencia judicial que estime necesaria. En caso de que el juez haya aceptado la justificación de la inasistencia de alguna de las partes, se practicará el interrogatorio a la respectiva parte. Tercero, el juez requiere a las partes y a su apoderado para que determine los hechos en los que éstes se acuerden que fueran susceptibles de prueba de confesión. Dentro de los otros elementos que se pueden sumar a esto, la audiencia, instrucción y juzgamiento también establece que fijará nuevamente el objeto del litigio, precisando los hechos que considera demostrados, y rechazará las pruebas decretadas en la audiencia inicial que estime innecesarias. A eso se suma el abanico de la continuación de la práctica y las demás pruebas en la siguiente manera. 1. Practicará interrogatorio de los peritos que hayan sido citados a la audiencia, de oficios o a solicitud de parte. B. Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y presidirá de los demás que considere necesario. Practicará la exhibición de documentos y demás pruebas que hubieran sido decretadas. Entre otras características, se establece, en efecto, que practicadas las pruebas se oirán los alegatos de las partes, primero el demandante, luego el demandado y posteriormente a las demás partes hasta por 20 minutos cada uno. El juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir las alegaciones atendiendo las condiciones del caso, garantizando la igualdad. Contra la decisión que se resuelva esta solicitud no procede recurso alguno. En las mismas audiencias, el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las partes, sus apoderados, no hayan asistido o se hubieran retirado. El juez deberá cumplir con su mandato constitucional. Si fuera necesario, podrá decretarse un receso hasta por 2 horas para que el pronunciamiento del juez de la sentencia se efectúe. Normalmente esto no ocurre, o cuando ocurre simplemente el juez profiere el sentido del fallo, pero la parte de motivación y argumentación queda postergada. Otra de las características de las audiencias de instrucción y juzgamiento tiene que ver fundamentalmente si no fuera posible dictar sentencia en forma oral. El juez deberá dejar constancia expresa de las razones concretas e informar a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que es lo que recurrentemente está ocurriendo en las audiencias. 11. En este evento el juez deberá anunciar el sentido del fallo, con una breve exposición de su fundamento,
y emitir una decisión escrita dentro de los 10 días siguientes, que es lo que normalmente está ocurriendo, sin que en ningún caso pueda desconocerse el plazo de duración del proceso previsto en el artículo 121 del Código General de Proceso. 12. Cuando la sentencia se profiere en forma oral, la apelación se sujetará a lo previsto en el inciso primero del numeral primero del artículo 322. Cuando solo se anuncia el sentir fallo, la apelación se sujetará a lo establecido nuevamente, pero en este caso del inciso segundo del numeral primero del artículo 322, y la audiencia se registrará como lo dispone el artículo 107. En tal sentido, no me resta sino decirle muchas gracias por atender, por estar presente desde los espacios donde se encuentran en este momento para escuchar este video. En este sentido, me permito informarles que en otra oportunidad seguiremos, por supuesto, ampliando sobre esta figura. Por lo demás, muchas gracias a todos.